Diputado Óscar Carreño. Gracias, presidente. Bueno, el escándalo Libra lo conocemos todos. Voy a empezar haciendo un pequeño reconto. En primer lugar, recordando qué hizo el Poder Ejecutivo respecto a este tema. En primer lugar, hizo el posteo que desató el escándalo, que fue y sigue saliendo en los diarios del mundo. En segundo lugar, bajó el posteo y culpó a otros del escándalo. En tercer lugar, sacó un comunicado culpando a otros del escándalo. Concedió una entrevista que fue fallida porque un asesor ingresó en medio de la entrevista y le recomendó al presidente que no diga que el ministro de Justicia era su abogado personal. Realizó una investigación interna en la Oficina Anticorrupción y una unidad especial que no llevaron a resultados concretos de ningún tipo. ¿Qué hizo el Congreso respecto a este escándalo? Bueno, pidió informes, interpeló a funcionarios, solamente vino uno, el jefe de gabinete, que no aportó nada relevante, y creó una comisión investigadora que fue constantemente bloqueada por el oficialismo. Logró, con mucho esfuerzo, una reunión informativa donde vinieron damnificados, expertos y periodistas y dieron mucha información que dieron más claridad que lo que pudo dar el Poder Ejecutivo. En todas las sesiones buscamos desbloquear la investigación política, hicimos el camino largo que nos lleva a esta sesión. En la sesión pasada tuvimos que hacer un emplazamiento después de haber presentado un nuevo proyecto, modificando la forma de funcionar de la comisión investigadora. Hicimos un dictamen de mayoría, o logramos un dictamen de mayoría, y estamos hoy proponiendo aprobar modificaciones que permitan destrabar la comisión. ¿Qué hizo la justicia mientras tanto? Bueno, en Argentina hay una investigación penal. Al tener secreto de sumario no estamos tan al tanto de todos los avances, pero confío que habrá una investigación a fondo y que en algún momento podremos ver todos los resultados allí. En Estados Unidos, mientras tanto, teníamos acceso constante a una acción de clase federal, donde hoy se está pidiendo usar la ley antimafia de Estados Unidos, que es la ley RICO, y hasta comparecieron acreedores ingleses en busca de que con la plata de Libra se cobran sus acreencias que tienen ganadas con sentencia firme. Ayer es verdad que se dio un descongelamiento de fondos por parte de la jueza. Eso es un tema procesal porque sencillamente el congelamiento se dio para que no estuviera prófugo Hayen Davis, que efectivamente estaba prófugo o no estaba recibiendo las notificaciones. Gracias al congelamiento apareció, ahora demostró que tiene capitales y no hay riesgo de fuga, por lo tanto la jueza le liberó y la causa sigue porque le corrieron vista para que conteste la demanda. ¿Alguien más hizo algo? Sí, por supuesto. La prensa. Hemos visto comunicadores sociales que en vez de ir corriendo atrás de lo que dicen las redes sociales, se pusieron a investigar a fondo, como corresponde, y además exponen esta situación, su gravedad, y le traducen a la sociedad un tema que es muy complejo y muy difícil de seguir, y lo traducen y lo hacen entendible. Hemos visto también que hay comunidades de expertos y de influencers, expertos en temas como blockchain y como cripto, que han dado muchísima claridad y han dejado pruebas y conocimiento profundo del tema que nos permite saber que tenemos que seguir investigando. Y ni hablar el aporte inestimable de la ex canciller Mondino. No hace falta que lo recuerde, pero en Al Jazeera dejó un video que presta a la necesidad de seguir investigando, porque es quien eligió al presidente Milei para representar al país en el inicio de su mandato. Presidente, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguirlo haciendo políticamente en el Congreso, porque necesitamos una explicación pública que el presidente no supo dar. El presidente de la Nación no explicó aún de ninguna forma por qué promocionó Libra. ¿Quién le dio el contrato para que pueda postear eso? ¿Qué vehículo legal diseñó el Estado argentino para que el dinero llegara a las pymes? ¿Por qué se asoció a Hayen Davis o a Julian Pech o como se llame? ¿Y cuáles son los viajes y las reuniones y por qué estuvieron involucrados funcionarios? Tampoco se explicó y deben explicar si alguien cobró por las reuniones, por el posteo o por algo de todo esto. También tenemos que preguntarnos, y tienen que dar explicaciones, por qué se pusieron en situación de denunciados y no de denunciantes. ¿Por qué no se hizo una denuncia penal? ¿Es posible que el presidente haya sido engañado? Sí, por supuesto. El tema es que si se mantiene en la posición de engañado, de denunciado y no denunciante, tenemos que seguir investigando nosotros. Hace 2 días, presidente, la secretaria general de la presidencia le contestó a Pamela David para aclarar que su reloj vale $1.000 y no $35.000. ¿Por qué ni ella ni el presidente respondieron tan rápido y con esa claridad si se ven involucrados en un escándalo internacional por millones de dólares? Realmente me sorprende eso, presidente.
Ojalá la verdad que lo hicieran para ver que es un error, para que juntos salgamos a reclamar a los que lo engañaron, pero tenemos que seguir investigando porque el silencio hace que tengamos que seguir cuestionando. El 30 de enero, Hagen Davis se hace famoso porque entró a La Rosada y lo presentó en sociedad Javier Milei en un posteo. Antes ni en Google aparecía. Ahí dentro se pudo descubrir, gracias a especialistas en criptomonedas y en blockchain, que se hizo una transferencia desde la billetera virtual de Hagen Davis adentro de la Casa Rosada mientras se tomaban esa foto. Y 32, 35 minutos después, celebrando esa reunión en un hotel muy conocido de Buenos Aires, hacen otra transferencia por $500.000. Los 2 días siguientes hacen más transferencias que completan $3 millones. No sabemos los destinatarios, es cierto, tenemos que seguir investigando para llegar a saberlo, pero es muy sugestivo que alguien estando en la casa de gobierno con un presidente se tome el trabajo de sacar el celular y hacer transferencias. Es sugestivo. Pero es más sugestivo todavía que el señor Novelli abra una caja de seguridad de las grandes de un banco, deposite lo que estaba como contenido de 2 bolsos y que lo haya retirado recién el primer día hábil de la primera hora hábil del día siguiente a que se cayera o se desplomara Libra. Es todo muy sugestivo, presidente. La verdad que Davis empezó a hablar en Estados Unidos, eso también lo estamos siguiendo. Vemos que particularmente el 1 de julio dijo cosas importantes. En primer lugar, dijo que venía en comunicación con el entorno de Javier Milei. Deja claro que fue el 14 de febrero, pero da a entender que antes venía hablando con ellos, se habla de ellos. Además, dice que si hay algo, para él no es una estafa lo que pasó, pero si fuera una estafa y alguien lo pudiera calificar así, tienen que hacerlo responsable a Javier Milei. ¿Por qué? Porque primero cortaron la comunicación con él y segundo, porque de manera inconsulta ese día dieron de baja el posteo. Eso generó el rug pull, eso generó la posibilidad de estar discutiendo si es o no una estafa. Y dice otra cosa muy importante, que a él le llamó la atención que habían 3 snipers, dice él, que son 3 compradores furtivos que hicieron compras por volúmenes muy extraños, grandes, que tenían información privilegiada porque compraron en el momento del pool de liquidez, es decir, al principio, y que después misteriosamente retiraban las ganancias. Termina acusando al entorno de Javier Milei de que le mexicanearon el botín. Entonces, presidente, yo sí estoy seguro de que el entorno del presidente está gravemente involucrado. Con lo que hemos visto, está gravemente involucrado. Debemos investigar las personas que están detrás de las billeteras, no solo las extranjeras, sino también las locales. Debemos seguir investigando en el Congreso los autorizados a mover los fondos. Sabemos que de los 100 millones de los que habló en un video Hagen Davis, 95 millones tenían cuentas multifirmas y que habían al menos 3 personas que tenían que firmar para mover los fondos. Lo más probable es que Hagen Davis no haya gastado esa plata antes del bloqueo porque le faltaba alguna firma. ¿Habrá algún argentino ahí? Bueno, hay que investigar. Hay que investigar además el involucramiento de los funcionarios que repostearon, los que viajaron con este entorno de Javier Milei, los que se reunieron o los que autorizaron las reuniones. Tenemos que investigarlos a todos y que den la claridad que hasta ahora no tenemos. Dicho esto, presidente, hoy estamos aquí y me toca ser miembro informante de una resolución que vamos a votar para tratar de corregir cosas que creemos que no había que corregir. Creemos que se hizo trampa para hacer o para confeccionar mayorías y minorías distintas dentro de una comisión. Para eso se hizo algo que la Corte dijo que no debía hacerse, que es permitir los cambios en las conformaciones de los bloques al solo efecto de hacer este tipo de triquiñuelas. Bueno, pasó eso, quisimos en varias sesiones resolverlo reglamentariamente y no se permitió que votáramos. Bueno, hicimos el camino largo, el camino difícil y hoy estamos de vuelta acá con un emplazamiento, con dictamen de mayoría y minoría y esperemos tener los números necesarios para seguir investigando. ¿Qué dice esta resolución? Brevemente le explico para terminar de convencer a los colegas. En primer lugar, que en caso de empate, que es lo que se provocó adrede, en primer lugar, para elegir al presidente, el cargo se asignará a quien apoyen los bloques que tienen más diputados dentro del recinto, porque el espíritu de las comisiones es justamente que sea una representación similar de las mayorías y minorías del recinto, que es lo que se violó palpablemente. En segundo lugar, que para el quórum se aplique directamente el artículo 108, que tiene las reglas que utilizamos generalmente en todas las comisiones, y eso facilitaría el funcionamiento y destrabaría. Que si hay un empate en las decisiones, el desempate lo haga el presidente.
es natural, no debiéramos decirlo, pero lo vamos a poner por escrito para que no haya dudas. El plazo, nosotros creemos que no empezó a funcionar porque no se constituyó, no había días y horas y no había autoridades, pero por las dudas que haya discusión sobre eso, lo resolvemos poniendo un nuevo plazo que es hasta noviembre para que funcione y después los días para hacer las presentaciones del informe final. Y por último, que hasta 7 días después de esta sesión o de aprobar esta resolución se tenga que convocar para que no tengamos que caer en esperar una convocatoria, sino que directamente, en vez de hacer un nuevo desplazamiento, que haya una fecha fatal en la cual el secretario parlamentario tenga que convocar para que empiece a funcionar. Dicho esto, presidente, sencillamente le pido a los colegas diputados de que aprobemos esta resolución y que no permitamos de nuevo que en esta casa se traben las decisiones que por mayoría se toman para investigar esto o cualquier otro escándalo de este o de cualquier gobierno. Gracias, presidente. Gracias, diputado Agos. Tiene la palabra el diputado Nicolás Mayoras. Gracias, presidente. En nombre del bloque de La Libertad Avanza, voy a fundamentar el dictamen de minoría, pidiéndole a quienes no se quieren prestar a este circo que reflexionen de qué es lo que están por hacer y de cómo van a ser utilizados por el kirchnerismo en una resolución que no tiene ni pies ni cabeza. Habría que remontarse primero a los orígenes de la creación de esta comisión, en la que originariamente nosotros planteamos que reconocíamos las facultades de la Cámara de Diputados, del Congreso en general, en crear comisiones investigadoras. Pero las comisiones investigadoras nunca pueden suplir la tarea que le corresponde a la justicia, justamente por aplicación del principio de división de poderes. Y señalamos en ese momento que el dictamen de mayoría que ese día se estaba aprobando ya había sentenciado al presidente Milei como autor del delito de estafa. Se dieron cuenta, a raíz de nuestra observación, y modificaron en la misma sesión, modificaron la resolución para darle un viso de objetividad, si se quiere. Y le recuerdo al diputado preopinante que fueron ellos los que propusieron la resolución. Aquí no hubo ninguna trampa ni ningún engaño. Y aplica el principio de que nadie puede alegar su propia torpeza. Fueron ellos los que establecieron el mecanismo para la conformación e integración de esta comisión. Así que mal pueden alegar ahora de que nosotros intentamos entorpecer con la composición de la comisión su funcionamiento. De hecho, los mismos que se quejan de esto avalaron con su postura la integración de esta comisión. En consecuencia, no pueden venir ahora a decir lo que están diciendo. En el tema puntual que decía el diputado preopinante, la resolución es absolutamente nula, por varios motivos. El primero, porque con esta idea de reformar el sistema de votación, o más bien de voto ponderado, está modificando el artículo 106 del reglamento y el 135 que refiere a la composición de las comisiones. Como bien lo decía en oportunidad de hacer la reunión conjunta la diputada Silvana Giudici, citando a Guillermo Ginelli, solicito autorización para leer. Dice él, en relación al artículo 105, que el principio democrático impone que, una vez designados, los diputados actúen en pie de igualdad en las deliberaciones y votaciones, con voz y voto propio. Este engendro que quieren hacer ahora, esta payasada de que en caso de empate se pondera el voto del bloque al que representa, primero es una originalidad que jamás se vio y segundo, como decía antes, es una violación al reglamento y al derecho que tienen todos los diputados aquí electos a que sus votos sean considerados en pie de igualdad. Esa falta, señor presidente, para mí, torna nula cualquier designación que quieran hacer de un presidente si no tienen esas
mayorías y se aplican esta novedosa tesis del voto ponderado que, reitero, es inconstitucional. En segundo lugar, modifican con el artículo 6 la representación y el quórum. También otra novedad que no puede ser admitida, señor presidente, porque el reglamento es claro en cómo debe hacerse las reuniones. Pero el más grave de todos es el artículo 10, donde pretenden modificar plazos. Y aquí, presidente, creo que se aplica aún en el derecho parlamentario el principio de preclusión. Tarde se acordaron los diputados de la oposición de que se les había vencido el plazo. La resolución de creación de esta comisión, debemos recordarlo, decía que eran 3 meses más 1 mes para presentar el informe. El plazo de deliberación, el plazo de aportar las pruebas, de producirlas, venció el 30 de julio y pretenden ahora, con una resolución, hacer renacer plazos fenecidos. La tarea de la comisión se cumplió. Resulta contradictorio escuchar al preopinante hablar de todo lo que se hizo en la comisión y a renglón seguido decir nunca funcionó. Una contradicción, yo creo que flagrante, y además una interpretación otra vez violatoria del reglamento. Porque para que una comisión quede constituida, no debe esperar el plazo para la designación de sus autoridades, sino una vez que está sentada con todos sus integrantes. La conformación de la Comisión Libra es la que define el comienzo de su tarea. Tanto es así que, como decía antes, la comisión empezó a funcionar. Por supuesto que tuvo las trabas que todos conocemos en cuanto a la designación de la presidencia, pero eso no es achacable ni al oficialismo, ni mucho menos al reglamento, al que pretenden modificar con esta decisión. Fue la impericia y la improvisación y ese afán de querer llevarse puesto todo, que es una práctica ya común del kirchnerismo aquí en la Cámara, de hacernos ver de que había una traba impuesta por nosotros. La solución llegó de la mano de un acuerdo que se hizo en este recinto de permitir que empezara a funcionar y que se produjeran las pruebas que ofrecieran las partes. Otra vez, el consentimiento de la oposición, que ahora quiere decir de que nunca funcionó. Otra contradicción. Se reunió la comisión, quedó constituida, se ofrecieron las pruebas y se produjeron. El 30 de julio venció el plazo para producir todas las pruebas que se pretendían hacer. No hubo actividad de parte de la oposición, que ahora se rasga las vestiduras de lo que pretende buscar, sino que directamente recurrieron a esto, que, reitero, es nulo, de nulidad absoluta. El plazo se venció, no se puede hacer renacer un plazo vencido, deberían ir por otro camino, pero que no es esto. En el fondo, señor presidente, yo creo que ocurre lo siguiente. Primero tenemos, en esta fundamentación que están presentando, los pretendidos argumentos para mostrar la fundamentación que tendrían en esta investigación. Contradictorio, porque si ya tienen los fundamentos, lo que deberían hacer es presentar, como dijeron en la resolución que aprobaron, cuáles son los resultados, es decir, cuál es el informe final. Lo que acaba de hacer el diputado preopinante fue eso, hacer un informe final. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el trasfondo de esto, presidente? Que esto fue un circo. Nosotros asistimos a esa sesión maratónica de la comisión, donde se escucharon a los supuestos expertos, a los expertos que realmente lo son, y la verdad es que no hay elementos para cuestionar la actitud del señor presidente, a quien dicen ellos que deben investigar. Y encima todo les viene jugando en contra, no solo por la relación que mencionaba el preopinante en relación a que la justicia norteamericana le permite usar los fondos, con lo cual es un preanuncio de la suerte judicial que va a correr en Estados Unidos, sino porque además todo esto parte de un planteo que se dio en la discusión en la reunión de la Comisión Libra, y es el tema del posteo del presidente Javier Milei. Dijimos en ese momento
que el posteo no era oficial, que el presidente tiene derecho a hacer sus posteos, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Este argumento, presidente, fue recogido por el juez en el caso Espeso, que salió hace pocos días atrás, en la cual el juez ratifica esto y con dos argumentos contundentes. El primero, las cuentas de los funcionarios públicos son personales. Y segundo, no son actos administrativos las comunicaciones que realizan en la medida que no tengan que ver justamente con actos de gobierno, que fue justamente lo que ocurrió con el posteo del presidente Javier Milei. Decían y argumentaban de que como tenía el tilde gris y demás, miren, la verdad es que el hecho que el prestador de un servicio de redes sociales como X defina de alguna manera validar de algún modo una cuenta, eso no la transforma para el derecho argentino en una cuenta oficial. En definitiva, señor presidente, esto es un manotazo de ahogado, porque no encuentran realmente fundamentos para involucrar al presidente en ningún acto que merezca investigación de este Congreso, y por eso han recurrido a esta artimaña para buscar reflotar algo que no tiene ningún sentido. Presidente, creo que este circo debemos dejarlo bien en claro en la sociedad. El presidente ordenó una investigación, dejó en claro su posición. No hay nada aquí que ocultar. El presidente no tiene nada que ocultar, lo aclaró. Y lo que están queriendo hacer es un circo que en realidad lo que hacen es encubrir todos los desastres que han hecho en el kirchnerismo cuando fueron gobierno. No tienen realmente ninguna autoridad moral para venir a señalar con el dedo al presidente de la Nación en su conducta, máxime cuando queda claro, y hay jurisprudencia también de la Corte de los Estados Unidos, y hay una resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros del año 2017, la 13.345 y la 12.911, que claramente ratifican que los posteos que hacen los funcionarios a título personal y no desde cuentas oficiales no afectan al gobierno ni lo responsabilizan en nada. En consecuencia, señor presidente, aquí no hay ninguna responsabilidad del Estado, no hay ninguna responsabilidad del presidente de la Nación en el ejercicio de sus funciones, así que no hay ningún motivo para seguir con este circo y hacer lo que quiere hacer la oposición, que es ocultar todo el desastre que hicieron ellos y que ahora estamos viendo, gracias a la independencia del Poder Judicial, las condenas de la expresidenta de la Nación y las que van a seguir. Muchas gracias. Gracias, diputado Nicolás Maduraz. A continuación vamos a pasar a la lista de oradores, ya individuales. Tiene la palabra el diputado Cristian Castillo. Presidente, la cantidad de términos erróneos o elementos no ciertos que ha dicho el diputado Mayoraz es una colección, porque acá se quiso votar el presidente de la comisión desempatar en el recinto. Estuvimos 2 horas tratando de hacerlo, con argumentos de por qué se podía hacer. Y el diputado Mayoraz en aquel entonces, el diputado Ritondo y el propio presidente de la Cámara sostuvieron, si quieren cambiar la forma de votar la presidencia, manden un proyecto a peticiones y reglamentos y asuntos constitucionales, que ahí se vote y listo. Y eso es lo que pasó. O sea, primero maniobraron para que no pueda haber presidencia. Plantearon el hecho insólito de que el presidente tenía que ser alguien del oficialismo que se había opuesto a la votación de la comisión y que no quería investigar. Lograron, con el apoyo de Innovación Federal, de la Unión Cívica Radical, de los radicales con peluca y del PRO Violeta, el empate 14-14. Se negaron a que se vote la presidencia acá y ahora de nuevo no quieren el mecanismo para desempatar la presidencia.
O sea, la política de obstrucción y bloqueo que han tenido ha sido permanente y persistente, de algo en lo cual está claro que todos los argumentos del gobierno se han venido cayendo. Milei dijo que él encontró algo que era público, que estaba por ahí, cuando la realidad es que se había reunido con Hayden Davis, con Novelli, con Terrones Godoy, con un supuesto Julián P. que tiene otro nombre, que no se sabe cómo entró a la Casa Rosada con un nombre falso, para orquestar este negociado, que ellos le pasaron el link para que Milei haga el posteo, sin el cual no había estafa, sin el cual no había la maniobra de Rug Pull, claramente una estafa. Y nunca pudieron demostrar, ni ahora lo pudo argumentar siquiera el diputado Mayoraz, ¿de dónde lo sacó? Porque es evidente, no estaba circulando en ninguna red social. Eso que le dijo el presidente en la famosa entrevista a Jonathan Viale, la entrevista guionada por Santiago Caputo, no lo pudo nunca demostrar. Y ninguno de todos los periodistas amigos nunca le preguntó lo que cualquier estudiante de periodismo elemental le hubiera dicho. Usted dice que es pública, ¿de dónde lo sacó? Porque ahí es una violación flagrante de la Ley de Ética Pública. Capítulo 2, artículo 2, inciso H, el presidente no puede promover un negocio privado. Aún con el argumento de ustedes de privado, no puede promover un negocio privado. Ni en su posteo, ni cuando habla, ni cuando se dirige ni como presidente, no lo puede hacer. Entonces es responsable de violación de la Ley de Ética Pública, es parte de una maniobra de estafa. Se ha demostrado, pese a todos los bloqueos, que Mariano Firman les advirtió del carácter turbio de Novelli y de Terrones Godoy. Lo llamó Damián Reidel, de parte de la presidencia para preguntarle, che, eso que tuiteaste, ¿cómo fue? Se lo dijeron y pese a eso fue al Tech Forum con todos esos estafadores a promocionarlo. ¿Por qué fue el gobierno al Tech Forum a promocionar eso? Si estaba advertido que era gente que hacía negocios turbios, que promovía estafas. Y sin embargo fue. Y siguió recibiéndolo, se sacó la fotito con un tal Julián P. que sabemos que ahora se llama de otra manera. ¿Cómo puede alguien entrar a la Casa Rosada a una entrevista con el presidente con un nombre falso? Explíquenmelo ustedes, alguno de todo el bloque oficialista. Con un nombre falso, un nombre que no existe, un nombre de fantasía. Y sin embargo fue. Estaban haciendo el negocio, estaban haciendo la estafa. Y por último, efectivamente, la red social verifica con anuencia de quien le dice, efectivamente soy presidente de la Nación. Y el tilde gris está, no es una cuenta aparte del ciudadano Javier Milei, es Javier Milei, presidente de la Nación Argentina, el que posteó para hacer la estafa. Y por si faltase algo, está probado que cuando un influencer político, artístico o de lo que sea, presta su voluntad para promocionar un emprendimiento cripto de este tipo, lo hace a cambio de un retorno. Entonces, obvio que hay elementos para un informe preliminar que muestran la falsedad de todo lo que ha dicho el presidente y lo que ha trascendido del informe trucho de la Oficina Anticorrupción que nos han negado. O sea, fíjense cómo ocultan, ni siquiera nos quieren dar ese informe trucho para que podamos impugnarlo. Todo ha sido para ocultar, para tapar. Si tan seguros están que no hay nada, ¿por qué no vino a hablar acá Karina? ¿Por qué no vino Milei? ¿Por qué no vino Adorni? ¿Por qué no quieren que siga sesionando la comisión para volverlos a citar a Novelli, a Terrones Godoy? ¿Por qué todos se han borrado? El único que trajeron, uno de los pocos que trajeron a hablar, porque estaban en la comisión y no invitaron a nadie a hablar y a testimoniar, empezó a decir, no, acá no sé si hay estafa, y en su cuenta de Instagram había dicho que era una estafa. El mismo que trajeron ustedes. Entonces, es evidente que acá estamos ante una estafa con el concurso de la acción del presidente de la Nación y que lo único que han tratado es de bloquear. Esto lo que permite solo es seguir investigando, partiendo de bases que hay, de certezas de la responsabilidad del gobierno, de que el tilde gris
lo hace cómplice de que esto se hace a cambio de recibir, de monetizar. Nadie lo hace gratis. Como los liberales dicen, no hay almuerzo gratis, no hay posteo gratis. No hay posteo gratis para promocionar una cripto, no hay posteo gratis. Por eso, señor presidente, vamos a acompañar este proyecto, se tiene que seguir investigando, tienen que venir al recinto los responsables y obviamente, con esto termino, parece que nos estamos quedando atrasados porque ahora está explotando la interna del oficialismo con otras coimas, ¿no? Ya no tenemos solo las coimas, está explotando por todos lados y algunos parece que deja su puesto, ¿no? Bueno, hay que investigar libre hasta el final, no hay que ocultar nada, que se sepa todo, el desempate de la presidencia es para poder continuar con eso y que la población sepa cuál ha sido la estafa que acá se ha cometido con el concurso de la acción del presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Castillo. Tiene la palabra a continuación el diputado Giordano. Estafa cripto 100% ante el desconocimiento del abogado defensor de la libertad avanza, de la moral intachable de Milei, inocente, la moral de los fachos libertarios para hacer una estafa colosal. Por eso hemos pedido el juicio y castigo al presidente de la Nación, a sus cómplices, hemos pedido un juicio político. Expediente 0156 de 2025, desde Izquierda Socialista, como parte del Frente de Izquierda. Ahora, si fue un circo, lo que dice la libertad avanza, ¿por qué negarse a una comisión investigadora del Parlamento? Inclusive hay muchos de que integran la comisión investigadora del Parlamento que le han votado leyes al propio gobierno. Y fíjese que la ex canciller Mondino ha dicho, ¿cómo fue la frase? O no tan inteligente o corrupto. No es de izquierda Mondino, ¿no? Hasta que conozcamos, de izquierda no. Estuvo en el gobierno y debe conocer un poquito más que los diarios, ¿no, Mondino? Y dijo corrupto, le acertó. Ahora esto de las coimas, corrupción, estafa, está saltando por todos lados, efectivamente, las coimas con el tema de discapacidad y demás. Ahora, claro, el gobierno quiere impedir, aunque sea una comisión investigadora parlamentaria, porque las revelaciones las quieren evitar en el medio de una campaña electoral. Al decir que hubo un circo, o que no existió el hecho y que esto habrían sido, digamos, la fuerza del cielo las que actuaron, ¿no? Pero el tema de las nuevas revelaciones, que no es un circo y que no es la fuerza del cielo, sino fuerzas terrenales de Milei, estafadores internacionales, lo que lo provocaron y demás, es lo que mostró en su momento el hashtag masivo de muchos votantes de Milei, Milei estafador. Milei estafador. Se le cayó la aureola de esos que saben de economía, qué es su rubro. El hashtag, el econochanta, también surgió en esos momentos. Los que hablan en difícil, simular que son expertos de la banca Morgan y demás para terminar aplicando la motosierra. Y eso no es indiferente. Hubo dos quiebres. El tema de la marcha enorme de la universidad, que muchos habían votado en Milei y dijeron, bueno, pero no, una marcha de 1 millón. ¿Cómo me puede atacar, robarme a las universidades, ensañarse con ni que hablar ahora cuando se enteren mañana todo y que ya se están enterando del tema del veto a las jubiladas y jubilados? Y el tema de el quiebre de este tema. Eso es lo que le preocupa al gobierno, porque Milei estuvo de acuerdo a lo poco que salió en la comisión investigadora. Estuvo en la planificación previa de la estafa. La gestó, la impulsó, la promocionó, a tal punto que de los criptoexpertos salió un título tremendo el otro día de lo que habían dicho: sin Milei no había estafa. Y si hubiera justicia, si hubiera un juicio por jurado, por ejemplo,
y solamente se tuviera que decir el relato y los movimientos que existieron, ya habría condena y no estaría en la impunidad. Si decimos que Hayden Davis, creador de la cripto, estuvo en julio, octubre, noviembre, enero en la Casa Rosada, que mandó $695.000, que después acá había un tal Novelli que abrió caja de seguridad en el Galicia, y la madre y la hermana después fueron filmadas, vaciando las cajas de seguridad. Bueno, pruebas hay de sobra. Lo que sobra es, en todo caso, impunidad. De manera que vamos a seguir batallando, efectivamente, contra el Milei estafador y sus cómplices. Después de esa estafa cripto, vino la otra estafa, que es la estafa mayor, ¿no? El endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, $20.000 millones, toda esa plata fue la bicicleta financiera, lo reconoce la Oficina de Presupuesto del Congreso. De manera que entonces vamos a seguir impulsando la lucha por juicio y castigo para que no haya impunidad. Basta de Milei estafador y en contra de sus encubridores. Gracias. Gracias, diputado Giordano. En uso de la palabra el diputado Maximiliano Ferraro. Sí. Muchas gracias, presidente. Mire, volver a aclarar por qué estamos acá. Estamos acá porque hubo un camino plagado de obstáculos por parte del oficialismo, de sus aliados y de las autoridades de esta Cámara, que a su vez se nos impidió que este recinto, como en otras ocasiones, pudiera ser el último intérprete en relación a lo que estábamos discutiendo en distintas oportunidades. Y sabe qué, señor presidente, hoy estamos con este dictamen acá porque seguimos, después de las artimañas, ardid, obstáculos que todo el tiempo nos pusieron para que no haya investigación en esta Cámara de Diputados, siguiendo el camino que nos indicó el presidente de la Cámara y siguiendo el camino que nos indicó el presidente de un bloque aliado y ya violeta en esta Cámara de Diputados. Dicho esto, ¿a quién se le puede decir que esta comisión cumplió una función? ¿A quién se le puede decir que cumplió el propósito de investigar y de no renunciar, como le decía, al contralor político del Poder Ejecutivo y al derecho a saber de una sociedad? ¿A quién le quieren venir a vender que con una sola reunión informativa está cumplido el objetivo, el objeto, lo más sustancial que una mayoría había determinado en este recinto? Vamos, ¿y quieren que no investiguemos cuando vemos y se repite de manera constante como un patrón de conducta la compra y pago de candidaturas, lo que ha sido la promoción, difusión del proyecto Libra por parte del presidente, como si el presidente estuviera disociado de la realidad en el ejercicio de su función como presidente de todos los argentinos? En los escandalosos audios que hemos escuchado del presidente o director de la Agencia de Discapacidad, y nos vienen a decir ustedes que nosotros estamos haciendo algo que no nos corresponde. No, señor presidente. Si hay algo que una mayoría en este Congreso, y en este caso la coalición cívica, como lo hemos hecho en la promoción de otras comisiones investigadoras, no vamos a renunciar a ese poder que tiene el Parlamento. Y mire, nos dirán que no podemos hacer lo que estamos haciendo. Y vuelvo a insistir, lo dije en su momento cuando estaba el secretario parlamentario en una de las primeras, cuando intentábamos elegir autoridades. No existe comisión alguna
sin presidente, sin autoridades, sin días y horario de reunión y en este caso un reglamento de funcionamiento que nos permitiera cumplir los objetivos de investigación. Dejen de mentir, dejen de mirar para otro lado todos los obstáculos que nos pusieron, pero que en definitiva estamos acá ¿para qué? Para que una mayoría de vuelta resuelva el bloqueo que se le ha hecho a la investigación con respecto al caso Libra, para que una mayoría resuelva y pueda interpretar, como ya lo hizo esta Cámara de Diputados en reiteradas oportunidades. Lo hizo en el 2009 y muchas veces ese antecedente fue planteado acá cuando discutíamos en lo que en ese entonces eran el grupo A o el grupo B y se distribuían las comisiones. Pero vamos más allá. Nos decían que nosotros no podíamos elegir autoridades, no podíamos resolver eso y lo hicimos en su momento cuando en aquel entonces, desde Juntos por el Cambio con respecto al Frente para la Victoria, este recinto decidía cuántos miembros tenía que tener cada bloque en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la Comisión de Justicia, pero fue mucho más, sino que este recinto también determinó a quién le correspondía la presidencia. Entonces, presidente, más allá de estas cuestiones interpretativas y que nosotros somos los máximos responsables en la interpretación de ese reglamento y cómo desbloquear lo que ustedes bloquearon para garantizarle impunidad al presidente y garantizarle impunidad al presidente y a su círculo más íntimo que le llevó a unos marginales como Davis, Morales, Terrones Godoy, Novelli, y que a su vez uno ingresó a la Casa Rosada autorizado por la Secretaría General de la Presidencia con un nombre falso que después conocimos por migraciones que había entrado a la Argentina con otro nombre. ¿Cómo quiere que no investiguemos? Y es por eso que nosotros hoy vamos a avanzar para que esta comisión empiece a funcionar y es por eso que vamos a determinar cómo se va a elegir el presidente de esa comisión y, por otro lado, extender el plazo de la investigación porque, como le decía al principio, presidente, ¿a quiénes quieren tomar por estúpidos? Ustedes pretenden decirnos que la comisión cumplió su función con una sola reunión informativa que tuvimos que llegar a este recinto para emplazar, porque si no el oficialismo con sus aliados seguía trabando el funcionamiento de la comisión. Es por eso, presidente, y con esto voy terminando, una mayoría de esta Cámara expresó claramente su voluntad investigativa y de contralor. Y esta voluntad fue de forma clara, siguiendo lo que era un normal y correcto trámite parlamentario, una mayoría, y bloquearon. Pero a su vez, yo creo que hoy en esta sesión estamos defendiendo lo que es el derecho y la obligación de esta Cámara a cumplir con el mandato que el pueblo nos otorgó. Y lo que está en juego, presidente, no es solo la investigación de una estafa que puede y compromete al presidente de la Nación y, como le decía, a funcionarios muy cercanos. Yo, junto con la diputada Mónica Frade, pero también de todo el bloque de la coalición cívica, no estamos dispuestos a ceder
frente a las maniobras dilatorias. ¿Y sabe por qué no? Porque habremos aceptado que una minoría circunstancial, pero que ha terminado siendo facciosa y oportunista, pueda bloquear e impedir una de las funciones más importantes que tiene este Parlamento, que como le decía, es la del contralor político del Poder Ejecutivo, del presidente de la Nación, de la secretaria general de la Presidencia, del vocero presidencial. Y en eso, presidente, no se lo debemos permitir a nadie, gobierne quien gobierne, y creo que desde la coalición cívica tenemos autoridad moral y política para poder decirlo, porque el funcionamiento republicano de la división e independencia de los poderes nos exige que nosotros podamos establecer la verdad y las responsabilidades políticas, más allá de lo que investiga la justicia en la Argentina y en los Estados Unidos, las responsabilidades políticas que caben en estos actos reñidos o muy contrariados con lo que es la ley de la ética pública y el ejercicio que lleva adelante el presidente de la Nación en este sentido. Es por eso que le pido a todos mis colegas que hoy nos acompañen en la aprobación de este dictamen y que de una buena vez podamos trabajar tranquilos, investigar y que el 10 de noviembre presentar los informes correspondientes con respecto a lo que fue la estafa Libra. Muchas gracias. Gracias, diputado Ferraro. Tiene la palabra ahora el diputado Fernando Carvajal. Gracias, señor presidente. Desde nuestro bloque, que tenemos el modesto mérito de haber sido los que impulsamos de entrada la conformación de esta comisión, venimos a ratificar, en consonancia con lo que han señalado los diputados preopinantes, nuestra vocación de cumplir con los objetivos que esta Cámara le ha planteado. Cuando se conforma una comisión, el objetivo es evitar la discusión en el recinto. Lamentablemente estamos perdiendo el valioso tiempo de esta Cámara, que tendríamos que estar dedicando a otra cosa, porque es el único camino que nos ha dejado el bloque conformado al que he denominado el bloque de la impunidad y el encubrimiento. Los 14 diputados que conforman la Comisión de la Libertad Avanza y todos sus bloquecitos vasallos son un bloque cuyo único objetivo es encubrir y generar impunidad. Esto se lo vislumbraba al inicio, pero cada día que pasa se va confirmando y se ratifica con lo que sucede en el marco de esta Cámara. La verdad es que solamente tomando la maravillosa paradoja que nos ha dado su funcionaria, la canciller Mondino, cuando señaló muy claramente que este hecho bochornoso o es un acto de corrupción o es un acto de idiotez del señor presidente, eso solo justifica la conformación y funcionamiento de esta comisión. La verdad que desde el punto de vista político yo no entiendo por qué esta decisión de impedir que la comisión funcione. La verdad que lo único que están haciendo es generando y dando mayor espacio para que sigamos discutiendo. Nada impediría que ustedes hagan su trabajo en la comisión. Todos los discursos, señor presidente, que usted como miembro de la comisión dio acá, los podría dar en la comisión. Podemos generar ese debate, pero en vez de hacer eso, eligieron el camino del impedimento. Y no se lo vamos a permitir. Nosotros vamos a hacer funcionar la comisión y eso es lo que vamos a hacer a través de este plenario. Porque no estamos dispuestos a ser cómplices de ningún acto presunto de corrupción. Y el hecho de que haya otros movimientos políticos que hayan cometido actos de corrupción, para nosotros no es justificativo. Si para ustedes que el kirchnerismo haya cometido actos de corrupción lo justifica a los propios, a nosotros no. Hoy han tenido que defender su gobierno en otro tema comparándose con Alberto Fernández. Claro, toman el peor gobierno de la historia de la democracia y obviamente que son mejores, dicen ustedes. Pero ¿por qué no levantamos un poquito la vara y se empiezan a comparar con los buenos gobiernos?
Y entonces ahí van a ver de que hay obligación de rendir cuentas. Y lo que vamos a hacer a través de esta comisión es transparentar lo que ha pasado. Y estamos dispuestos a escuchar, como estuvimos, los testigos o los expertos que ustedes quieran traer. Más allá que les recomiendo que tengan mayor cuidado porque el último que trajeron les salió en contra. Entonces, lo que estamos proponiendo, la resolución que hemos acordado, lo que tiende es a permitir el cumplimiento de los objetivos de la comisión. Y tengo que decir que estamos hasta último momento mirando a ver qué modificación le hacemos para evitar que otra vez nos hagan trampa. Porque desde el primer día de que se constituyó, el presidente de esta Cámara hizo trampa en la conformación. El bloque oficialista hizo trampa y luego siguen haciendo trampa y van a querer hacer trampa otra vez. No nos van a ganar. Vamos a hacer funcionar la comisión y vamos a emitir un dictamen que vamos a realizar con seriedad, con responsabilidad, porque acá los únicos que están haciendo un circo son los que quieren impedir que el Congreso cumpla con su labor de contralor. Y eso es el oficialismo y el bloque de la impunidad que se ha conformado en el seno de la comisión. Y que mediante el dictamen que hemos consensuado y que vamos a votar, vamos a destrabar para poner en marcha definitivamente la comisión investigadora y darle a los ciudadanos elementos políticos, jurídicos y fácticos para que sean ellos los que decidan si es un acto de corrupción o es un acto de suprema idiotez del presidente Milei. Gracias. Gracias, diputado Carvajal. Tiene la palabra el diputado Gerardo Milman. Gracias, señor presidente. No cabe en duda que este Congreso tiene, y esta Cámara, la facultad de crear comisiones investigadoras. No caben dudas. Pero esas comisiones investigadoras no son para investigar delitos como pretenden algunos diputados. Son para investigar cuestiones políticas. Aquí se ha dicho, sentenciando, que el presidente de la Nación ha cometido fraude y ha violado la ley de ética pública. O sea que ni siquiera esperan el resultado de la comisión investigadora, ni siquiera esperaron cuando se inició este trámite para sentenciar. En realidad, la estafa, como plantea un diputado en voz alta, en la Argentina, la estafa se produce cuando una persona con ánimo de lucro utiliza engaño para inducir a otra a realizar un acto de disposición patrimonial que le causa un perjuicio. Básicamente se trata de obtener un beneficio económico mediante el engaño a una persona causando un daño patrimonial. Hay varios elementos que nuestro Código Penal determinan que debe constituirse para que se establezca el delito de estafa. Y uno de estos, como acabo de mencionar, es el ánimo de lucro. El estafador debe actuar con la intención de obtener una ganancia económica. Vayan a ver la declaración jurada del señor presidente Milei, a ver si ha obtenido una ganancia económica. No hubo ánimo de lucro. Como dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el juez Recondo resolvió en su fallo explícitamente que las cuentas de X, por más que tengan la homologación gris respecto de que son funcionarios públicos, son cuentas individuales y no cuentas institucionales. La ley de ética pública, que es la otra opción en la cual podría haber un indicio de cometer un delito, que es la ley 25.188, en este caso se da en dos oportunidades. En su artículo 2, inciso D, permítame leer, señor presidente, no recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inferente a sus funciones, ni imponer
condiciones especiales que deriven en ello. No hay comprobación de beneficio personal del presidente Milei. Y el otro inciso es el G, dice abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular, para él o de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa. Lo resolvió el juez Recondo, como el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales lo mencionó y lo acabo de remencionar. Señor presidente, más allá de que se quiere instalar una comisión para asumir una responsabilidad que no le cabe a esta Cámara, que es la actuación judicial, y que además eso está penado por la Constitución Nacional, arrogarse funciones judiciales, lo cierto es que también esta Cámara tiene la autoridad para interpretar y reinterpretar su reglamento por mayoría de este cuerpo. Y eso hay innumerable jurisprudencia para que esta Cámara lo reinterprete. Pero de lo que estamos hablando acá, y está también en el reglamento de nuestra Cámara, en el artículo de caducidad de los expedientes, está impresa la Ley 13.640, normas para la tramitación de asuntos a consideración del Congreso Nacional. Y en su artículo 5 bis dice: cada Cámara establecerá los plazos de vigencia y reglamentará los procedimientos para la caducidad y archivo de las iniciativas parlamentarias que no sean proyectos de ley que se hubieran sometido a su consideración. Señor presidente, este expediente que hoy estamos en tratamiento pudo haberse tratado durante los 90 días que esta Cámara estableció para el plazo de funcionamiento de esta comisión. El expediente original feneció. Por lo tanto, la Cámara puede reinterpretar el reglamento. Lo que no puede hacer nunca es reinterpretar la ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Milman. Tiene la palabra la diputada Sabrina Selva. Gracias. Iba a decir presidente, me hubiera encantado que estuviera el presidente escuchando, porque fueron los artilugios del presidente de la Cámara, ya empiezan con los gritos, lo que nos trajeron hasta acá. Lo explicaron muy bien los diputados que forman parte, que integran la comisión investigadora y que quieren que se investigue. Llegamos a esta instancia en donde una vez más se nota y mucho que la única respuesta hasta acá que da el oficialismo y sus aliados es seguir intentando bloquear, es seguir intentando que avancemos en traer claridad a un caso que no solo en nuestro país, sino en el mundo, fue un escándalo. El diputado preopinante recién hacía un esfuerzo enorme por tratar de coincidir con las palabras de otro diputado preopinante que hizo alusión a que acá lo único que estábamos queriendo hacer es montar un circo, tratando de sostener el relato que intentó instalar el gobierno, que intentó sostener el jefe de gabinete Guillermo Francos, que fue el único funcionario que vino a dar la cara, pero vaya si dejó más preguntas que respuestas, porque el diputado Francos, cuando vino a esta casa, no pudo responder ni una sola pregunta de la que le hicimos. Una que todavía redunda y que nadie responde. ¿Quién le pasó al presidente Milei ese número de contrato que él promocionó en su red social X aquel 14 de febrero, a través del cual las personas compraban libras? Que parece una pregunta tonta, ¿no? Pero el único que la puede responder es el presidente Javier Milei, y hasta ahora no lo hizo, y hasta ahora lo único que intentaron fue tratar de desvirtuar el vínculo previo que tenía Javier Milei con los gestores de la criptomoneda Libra. Entre ellos, Hayden Mark Davis, ese ciudadano estadounidense
que está siendo investigado en Estados Unidos, que se reunió y que se dio a conocer a través de un tuit del presidente Milei un 30 de enero, con una foto en la Casa Rosada con este personaje, en donde casualmente, como bien lo decía el diputado Agos Carreño, 42 minutos después de reunirse con el presidente Javier Milei, estando todavía en la Casa Rosada, este personaje hizo una transferencia millonaria a una billetera virtual desde la suya. Queremos saber a quién. Nos llama mucho la atención que si uno ordena la cronología de lo que fue el caso Libra, y no quiero redundar en esto porque a esta altura son tantos los datos, pero sí remitirme a los más importantes. El tuit del presidente Javier Milei fue el 14 de enero. 22 minutos antes del tuit del presidente Milei se crea lo que se conoció como el pool de liquidez, es el lugar a donde las personas ingresaban y compraban Libra. 22 minutos antes del tuit del presidente Milei hubo personas que, como también lo atestiguó Heidelmark Davis en Estados Unidos, movieron dinero de Libra, inyectaron dinero a Libra para darle valor. Pero ¿saben qué es lo que le dio valor a la criptomoneda de Libra? El tuit del presidente Milei. Sin ese tuit, la moneda no hubiera adquirido ningún valor. Y si el presidente no retiraba ese tuit, como lo dijo Hayden Davis, quizá no se producía la estafa, pero queremos saber si fue así. Señor presidente, acá la única contradicción flagrante hasta este momento es la del gobierno. Yo me voy a remitir a qué hizo el oficialismo y aliados hasta acá: bloquear la comisión investigadora que creamos en esta Cámara de Diputados. ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo? Abrió una investigación en la Oficina Anticorrupción y la cerró. Los fundamentos de esa resolución que archiva la investigación, dichos del presidente Milei en los medios, dichos del presidente Milei en una entrevista fraudulenta con Jonathan Viale. ¿Qué hizo la UTI? Cerró la investigación. La UTI a cargo del ministro de Justicia, Acuña Olivaroma, que también lo citamos y que no vino. Cerró la investigación, no pudimos acceder al informe, no tenemos el resultado de esa investigación. Ni nosotros, ni un montón de organizaciones de la sociedad civil que hicieron pedidos de acceso a la información pública y que se lo negaron. Es mentira que la comisión funcionó. No cumplió con el objeto para el cual fue creada. Fue creada para investigar, para citar testigos, para citar funcionarios. Ninguno de los funcionarios que quisimos que vengan a dar explicaciones no vinieron. Mire, señor presidente, mientras usted hablaba, yo charlaba con ChatGPT y le hice una pregunta a ChatGPT preguntándole cuál era la funcionaria o el funcionario del gobierno de Milei más asociada a la corrupción en lo que va hasta acá. ¿Y sabe qué? Me surgió un nombre, que es Karina Milei, la secretaria general de la presidencia. ¿Y sabe qué? Karina Milei no solo tiene que dar explicaciones por los audios que se filtraron recientemente del titular de la ANDIS, que parece que está por renunciar o renunció, pero que azota un escándalo nuevamente. ¿Y sabe cuál es la palabra que más se asocia a Karina Milei según ChatGPT? La palabra coimas. ¿Y sabe qué? La persona que está siendo investigada en Estados Unidos, Hayden Davis, que es ese que dijo que tiene millones que pertenecen a la Argentina y que acusó a Milei de ser el responsable de consolidar la estafa de la criptomoneda Libra, acusó a Karina Milei, secretaria general de la presidencia, de haber recibido dinero para que Milei hiciera ese tuit aquel 14 de febrero. Entonces, a esta altura me parece un poco irrisoria esta intención que tienen de sostener el relato de si Milei tuiteó en carácter de presidente o no, porque saben que a lo sumo, si Milei no tuiteó como presidente de la nación, eso no lo deslinda de la responsabilidad política que tiene como presidente de la nación de haber sido partícipe necesario de una estafa. Queremos saber si lo fue. Si uno va ordenando la cronología de los hechos, a esta altura creo que la mayoría, nadie duda que por lo menos tienen mucho que explicar. Yo sé que está mirando atento el reloj, señor presidente. Yo me anoté que usted habló 2 minutos de más en su alocución, así que yo me voy a extender 2 minutos más si no llego a cerrar lo que estoy diciendo. Señor presidente, nosotros hasta acá no llegamos ni por impericia, ni por improvisación.
no estamos armando un engendro. Esto no es una payasada. La payasada es la que ustedes sostienen cada vez que pretenden bloquear este tema. Y les digo más, hasta la impericia estaría más de su lado, porque yo creo que la notoriedad pública que tuvo el caso Libra tuvo que ver más con el insistente bloqueo por parte del oficialismo, con los desórdenes de las sesiones y mensajitos que enviaba el presidente de la Cámara para pudrir sesiones cada vez que queríamos avanzar en destrabar la comisión investigadora, con los artilugios iniciales que se hicieron para la integración, que también hoy vamos a saldar con esta resolución que estamos aprobando. Porque mire, presidente, nosotros no vamos a definir en la comisión investigadora de Libra si el presidente Milei o su entorno tuvo responsabilidad penal en lo que fue la operatoria de la criptomoneda Libra, que terminó en una estafa, en donde hay miles de damnificados en todo el mundo, y por eso hay dos causas, una en Argentina y otra en Estados Unidos, que avanza. Nosotros queremos determinar la responsabilidad política del presidente y su entorno en torno a este caso. Y hay mucho para explicar en torno a esto, porque este personaje del que yo le mencionaba hace un rato, Mauricio Novelli, que apareció vaciando cajas de seguridad el día hábil siguiente al tuit del presidente Milei en un banco privado del conurbano, pareciera que según la justicia argentina y el fiscal Tayano, que sigue la causa a cargo de la jueza Servini, están investigando si esta persona sería una de las que habría recibido dinero por parte de Hayden Davis luego de las reuniones que tuvo este personaje con el presidente Milei. ¿Y sabe qué? No vamos a aceptar que sigan haciendo trampa. Y por eso les molesta que definamos destrabar la comisión acorde a la representación política de este recinto. Porque esta representación política de este recinto es la que les duele. Ustedes se piensan que el único que tiene representación política y autoridad es el presidente de la Nación. Pero saben que este recinto y este pleno es soberano. Y este pleno hoy, por mayoría, les va a volver a decir que la Cámara de Diputados tiene que investigar el caso Libra. Tiene que saber cuál es la responsabilidad política del presidente Milei, de Karina Milei, de Manuel Adorni, que participó de reuniones con los gestores de la estafa, en más de 10 reuniones que hubo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos. Reuniones que habilitó la secretaria general de la Presidencia. Ya cierro, me estoy excediendo unos segundos. Mire, presidente, hoy se termina el bloqueo. La comisión investigadora va a empezar a funcionar. Y creo que sería un ámbito muy propicio si el gobierno, lejos de seguir con el relato de que vinieron contra la casta y la corrupción, porque hoy se notó mucho que la única casta para ustedes son los discapacitados y los jubilados de la Argentina, que dejen que la comisión empiece a funcionar. Porque ¿sabe qué? Le pregunté, y termino, presidente, una cosa más a ChatGPT. Le pregunté cuál era la palabra con la que más se asociaba a la secretaria general de la Presidencia y al gobierno de Milei en los últimos 3 meses. ¿Y sabe cuál es? La corrupción. Audios del ex titular de la Andis o todavía titular de la Andis, caso de fentanilo, caso Libra, valijas de Escaturice. Recordará también la retención de alimentos, porque eso también, contra la gente que tiene hambre, también siguieron. Diputada, así que, por favor. presidente, sí, ya termino. Vamos a destrabar la comisión investigadora, vamos a empezar a investigar con la responsabilidad que amerita y con la obligación que tiene esta Cámara de Diputados de cumplir nada más y nada menos que con el Contralor, con el Poder Ejecutivo Nacional. Y ahí obtendremos las respuestas que hasta acá no nos dio nadie. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Pablo Carro. Gracias, presidente. Mire, presidente, solo ateniéndonos a la información que es de público conocimiento, podemos decir, primero, que cuando Milei promocionó la criptomoneda Libra,
no era público, nadie sabía cómo era el código para comprar. El código alfanumérico de más de 40 números y letras mayúsculas y minúsculas que eran necesarios para hacer esto. Segundo, todos los especialistas dicen que es una estafa del tipo rug pull. Primero, una figura pública promociona la moneda, luego jugadores con información privilegiada compran muy barato, luego inflan el precio de la moneda y esos jugadores privilegiados se llevan la guita de montones de inversores. Tercero, el día que Milei publica su fotito con Mark Davis, al poco rato de las billeteras virtuales de Mark Davis salen una millonada de dólares, no sabemos todavía a dónde. Pero sí sabemos que Novelli, el dueño de la academia en la que Milei daba cursos y se presentaba como un experto en criptomonedas, abre una caja de seguridad el día después de que Mark Davis hace de vuelta transferencias millonarias. Y al día siguiente o a los 2 días después de que se produce la estafa, retiran y vacían esas cajas él y su familia. 5. Diógenes Casares, un experto en criptomonedas en Silicon Valley, dijo que le consta que se pagaron por la promoción de la criptomoneda Libra 5 millones de dólares. 6. Julián P., que no se llama Julián P., sino Baiquiao. Resulta ser que entró a la Argentina, se reunió con el presidente, fue a casa de gobierno y usó un nombre falso y un número de documento falso. Sabemos también que Karina Milei y Javier Milei son mencionados como partícipes necesarios de esta estafa en causas que se tramitan en los Estados Unidos por estafa con criptomonedas. Por eso, presidente, para nosotros es muy importante que se constituya esta comisión. Queremos saber, queremos hablar, queremos preguntarle a Karina Milei, queremos saber si es la cajera del presidente o cuál rol cumple porque es la que organizó todas estas reuniones. Queremos hablar con Mauricio Novelli, porque es el organizador de Tech Forum y estuvo en todas esas reuniones en la Casa de Gobierno. Queremos citar a Manuel Torrones Godoy, socio de Novelli, organizador del Tech Forum. Queremos hablar con Sergio Morales, de la Comisión Nacional de Valores, ese asesor que hicieron renunciar y que parecía que era un experto en criptomonedas y que también ha sido parte del negocio. Necesitamos preguntarle a Manuel Adorni cuál fue su papel. Necesitamos citar a Diógenes Casares para que nos diga de dónde sacó esa información. Mire, señor presidente, no se puede tapar el sol con las manos. Necesitamos esclarecer este asunto, necesitamos saber cuáles son las responsabilidades políticas en esta estafa. Y necesitamos saber, por último, si Javier Milei es que lo agarraron de boludo o es un estafador o un corrupto. Y por último, le pedimos desde acá, con mucho cariño, a la jueza Barú Díaz que se ponga las pilas y que haga avanzar esta causa. Gracias, presidente. Gracias, diputado Carro. Tiene la palabra a continuación el diputado Álvaro Martínez. Muchas gracias, presidente. La verdad que hay varias cosas. Disculpe, diputado, un segundo, sí, para comunicarles a los diputados que después del diputado Martínez va a continuar la diputada Márquez y luego vamos a pasar a votar este tema para que vayan avisándole a los demás compañeros de bloque que tengan que vayan volviendo. Gracias. Adelante, diputado. Mire, presidente, hay bastantes cosas que me han llamado la atención de lo que han dicho los diputados preopinantes que tienen contradicciones mientras van hablando. El miembro informante del proyecto decía que la comisión estaba constantemente bloqueada, pero hicieron 3 reuniones. Después achacaban a que no se podían elegir las autoridades, eso es claramente por problemas políticos que tenía la oposición, que no podían llegar a un acuerdo. Dicen que nosotros nos oponemos a una comisión investigadora que se aprobó, hubo una resolución, se juntaron en comisiones
hubieron invitados, que lo que están tratando de hacer con este nuevo proyecto es destrabar la comisión. Una comisión que funcionó, que se constituyó, que se votó incluso hasta nominalmente en la misma comisión. Digo, para elegir las autoridades, recuerdo que se votó nominalmente. También decían que la comisión empieza a funcionar. La comisión no solo que funcionó, sino que cumplió con el propio objetivo que establecían en la resolución que ellos aprobaron y que ellos escribieron y que se dieron cuenta que estaba mal después de que vencieron los plazos y de que no podían ensuciar o embarrar más la cancha. Lo único que rescato de lo que dijo la oposición es la diputada que usa ChatGPT, que lo va a pagar más barato porque ahora gracias a este gobierno hay un solo dólar. Entonces esa estabilidad le permite que pueda preguntarle a ChatGPT qué opina de distintas personas de este gobierno. Mire, presidente, lo que pretenden, y es claro en el artículo 1 del proyecto que decía el miembro informante, y pido autorización para leer para no equivocarme en lo que han presentado. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de asuntos constitucionales y de peticiones, poderes y reglamentos recaídos en el proyecto por el cual se modifican diversos artículos de resolución de esta honorable Cámara por la que se crea la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda Libra. Orden del día 939. Perdón. Con las modificaciones aceptadas por el miembro informante. Entonces, ¿están todos los diputados logueados? Faltan 20 diputados loguearse, por favor. No, loguearse 20. El sistema. ¿Estamos? Ya están todos logueados. Sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Diputado Arrúa, el sentido de su voto. Abstención. Diputado Ávila, el sentido de su voto. Abstención. Abstención. Diputada Karina Banfi. Abstención. Abstención. Diputado Carlos Fernández. Abstención. Diputado Milman. Me voy a abstener, presidente, porque no se puede modificar algo que no existe más. Gracias. Abstención, gracias, diputado. Diputada Yamila Ruiz. Abstención. Abstención. Diputado Daniel Bancic. Abstención. Abstención. Se cierra la votación. 138 votos afirmativos, 91 votos negativos, 7 abstenciones. Resulta afirmativo. Queda aprobado el proyecto. Se solicita el asentimiento del cuerpo a fin de facultar a la Dirección Secretaría de esta honorable Cámara a realizar, según las pautas de estilo, las correcciones correspondientes a la renumeración. ¿Hay asentimiento para facultar a la... Todos juntos, por favor, porque no veo. Ahí estamos. Gracias.